Bienvenidos mis estimados y estimadas a un nuevo episodio de No te creas nada. El día de hoy tenemos otro invitado muy especial, está dentro de los mercados, porque vengo hablando durante hace un tiempo de los fundamentales, de lo que le está pasando al dólar, del fenómeno de la desdolarización o de qué le puede pasar al mercado en base a lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos, cómo el dólar está perdiendo dominio a nivel internacional o cómo todo esto está relacionado con Bitcoin. El otro día os traje un informante que acababa de llegar de los Estados Unidos y nos estuvo contando de primera mano lo que sucede ahí, cómo se siente, cómo huele esta crisis que está a punto de llegar. Y hablábamos de que probablemente estemos al lado de una recesión o de que por otra parte hiciera falta lo que llamamos un reseteo. Por eso, si no has visto el vídeo anterior, te recomiendo que vayas a verlo. Pero quería saber cómo se ve todo esto y cómo lo siente un trader profesional. Para ello he invitado nada más y nada menos que a John Economist, el cual nos va a dar su perspectiva macro y micro de lo que está sucediendo a nivel internacional. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo va todo? Un placer estar aquí en tu canal. Para mí es un canal ya un monstruo, comparado con el mío, que soy pequeño y una hormiguita. Pero nada, contento aquí y vamos a charlar un poco de los mercados y a ver esa famosa desdolarización y hacia dónde podemos acabar y en qué vamos a comercializar, porque parece que el dólar tiene los días contados. Sí, eso pareciera, al menos eso estamos viendo por todas partes. Sí está claro que existe una desdolarización, ahora hablaremos de ello, pero nos vas a contar tú tu perspectiva y cuánto camino crees que hace falta para llegar hasta ahí. Primero, si quieres, cuéntanos un poco cómo ves tú la economía a nivel internacional. Haznos un resumen y ya vamos entrando en materia. Bueno, a nivel económico llevamos ya quizás la recesión más esperada de, no sé si de la historia, pero por lo menos de los últimos años y décadas seguro. Estamos todos ya dando por descontado hacía tiempo que teníamos que estar en recesión y parece que los indicadores marcaban que sí, que sí, que sí, que sí, pero parece que la economía y sobre todo los gráficos apuntaban a otras cosas, haciendo máximos históricos algunos índices y bueno, daba un poco como de confusión. El tema está que estamos empezando a ver ya, ahora entrando ya en 2023, estamos empezando, sobre todo esta semana, a enfrentarnos a datos empresariales que van a ser importantes. Indicadores están empezando a decir que la economía está empezando a resentir y los bancos centrales ya en una postura bastante incómoda, cerca o no quizás de esas famosas o esperadas pausas, que nos pueden empezar a decir cómo está el tensionamiento dentro del sector financiero. Ahora venimos, por ejemplo, de la semana pasada, que es una semana bastante lateral, como de espera, a quizás esta semana, que ya empezamos a tener datos importantes como dato de consumo, el PCE de Estados Unidos, que nos va a mostrar cómo está a nivel de consumo, sobre todo de ciudadano, el PIB trimestral, el primer de Producto Interior Bruto de Estados Unidos, y ya empiezan a salir las grandes, como Google, Amazon y compañía, a dar resultados. Entonces, ahí es donde veremos realmente si esa previsión que teníamos de que el primer Q1 iba a ser más complicado, se confirma o no. Sumado a que empiezan a salir quizás algún conejo de la chistera con problemas de ausencia de dólares, de liquidez, falta de colateral, y que yo creo que ni mucho menos se ha pasado el monstruo o el miedo a la posible crisis financiera, y eso está ahí como guardado en el cajón latente, pero yo creo que no hay que olvidarse porque los problemas siguen y no hay que descuidarse ni mucho menos. Esa era una de mis preguntas que te iba a hacer. ¿Qué piensas de la actual crisis bancaria? ¿Crees que ese barco ya pasó o crees que los problemas de liquidez siguen ahí y va a haber sorpresas? Sí que es verdad que es distinta la crisis de 2008, que era más de solvencia, a la actual, que ha sido más un problema de desconfianza, que ha desembocado un poco a unos problemas de retiro de depósitos por parte de ciertos bancos, sobre todo pequeños, de clientes o de inversores. Eso ha beneficiado a bancos grandes. La exposición sí es verdad que a nivel de deuda, todo y que hay una patata caliente en tema de hipotecas comerciales, por todo el tema del cambio de modelo de trabajo que ha proporcionado que la gente deje de ir tanto a las oficinas y tengamos muchas oficinas vacías y eso está afectando gran parte a índices que están colateralizados con esas hipotecas. Ahí tenemos un pequeño problema, sí que es verdad, pero sí que es la exposición a deuda, no es ni mucho menos como la de 2008. Entonces, el sector financiero, todo y que le toque sufrir, yo creo que los problemas a nivel hipotecario y de deuda, de la típica subprime, no es ni mucho menos el mismo que 2008. Sí que seguiremos viendo problemas, sobre todo en bancos pequeños, porque siguen habiendo fuga de depósitos. O sea, eso no ha desaparecido, sigue estando. No son tan fuertes como en el momento de Silicon Valley Bank, pero siguen estando. Y habrá que ver cómo se enfrenta eso cuando empiece otra vez a tensionar ciertos indicadores y sectores financieros. Pero a nivel de grandes bancos, yo no veo problema.
Correcto. Sí, a nivel de grandes bancos parece que la cosa está controlada. Es más, como Mm. dices, la fuga bancaria de los depósitos de los pequeños a los grandes, ¿no? No se está sacando ese dinero a la calle, ¿no? No lo están convirtiendo en efectivo, sino pasándolo de un banco pequeño a un banco más grande. Hablando de todo esto, con Deutsche Bank, ¿tú crees que pasará algo más adelante o crees que igual está controlado? Deutsche Bank es un banco sistémico, como el de Credit Suisse. El Ujú. hecho de que sea un banco sistémico es que tiene mucha exposición y mucha colateral de muchos bancos, de otros bancos, y por Ujú. tanto no pueden de por sí dejarlo caer, porque arrastraría bastantes problemas. Aparte, tiene un porcentaje de derivados expuestos a mercado que pues, me parece que era un 14%, que no es un porcentaje para nada pequeño, pero no es una exposición peligrosa. Sí que Deutsche Bank, igual como Credit Suisse, acarrea problemas de hace tiempo, pero llevábamos desde 2019 que lo estaba haciendo bastante bien, a diferencia de Credit Suisse. Estaba Ujú. mejorando números porque era un banco que venía haciendo pérdidas. Con lo cual, todo y que tenga cierta vulnerabilidad en ciertos sectores, es un banco que hoy está mucho más fuerte que, por ejemplo, en 2008 o en 2017. Por lo tanto, Deutsche Bank sí que siempre es el coco, que siempre está ahí, porque siempre suena que tiene problemas, pero no ni mucho menos corre peligro si no se tensa más el sector. Eso es otro aspecto, pero no sería problema del Deutsche Bank, sería problema generalizado. Pero el Deutsche Bank en sí no tiene tantos problemas. Correcto. Y a ver, ¿qué opinas? ¿Qué crees que va a hacer la Reserva Federal para ir entrando en calor ahora en mayo? ¿Tú qué crees? ¿Una subida pequeña de tipos, 25 puntos básicos, algo así? ¿Qué opinas? Mira, yo la Fed opino que tiene dos caminos. Sí que doy por hecho que esta subida del 3 de mayo va a ser de 25 y Ujú. después ya se estipula que si pausa o otra subida de 25. Yo en el caso de la Fed creo que tienen dos caminos. Una es no inyectar liquidez al sistema con Ujú. tal de seguir su plan, su ruta inicial, pero eso sí, aprovecharán que la inflación va disminuyendo, por eso le ayudan a inyectar sistema, pero lo que debe hacer entonces es desplomar los tipos de interés. Esto sí que después ya te explico el por qué creo que tiene que hacerlo, y es Ujú. pues, sobre todo por la ausencia de colateral y de liquidez en el sistema. Entonces tiene dos vías. Una, o inyecta liquidez al sistema, pero por contra, mantiene la inflación elevada, pero nos llevará a eso a una situación de tipos de inflacionarios altos con tipos reales negativos. Eso Ujú. es un escenario. Y el segundo es, no quiero inyectar liquidez al sistema, aprovechándome que la inflación va a ir disminuyendo, pero lo que debo hacer para ajustar es bajar tipos. Lo que no puedo hacer es mantener tipos altos y no inyectar liquidez, porque así lo que va a provocar es que el sistema entre en un modo deflacionario, de destrucción de dinero, y eso sí que es un problema y gordo. Y es lo que está empezando a notarse ahora. Por eso estamos en el punto de inflexión de que tiene que decidir esos dos caminos. O inyecta y mantiene la inflación elevada junto con tipos un poco por debajo, tipos relativos, Ujú. o dos, no inyecta, pero automáticamente tiene que bajar los tipos rápido. Los tiene que bajar rápido, porque si no, ya la cuerda se está empezando a tensionar en el tema de liquidez y ahí sí que tenemos un problema gordo. O sea, hablaríamos de no inyectar liquidez al mercado, o sea, no entrar en una expansión cuantitativa, pero bajar los tipos de interés Rápido. de cualquier modo. O sea, Sí, bajo los tipos de interés, pero no te doy acceso al dinero. ¿Sería algo por el estilo similar? sí, sí, porque el tema está que con la altura de estos tipos de interés está tensionando. El tema está que todo lo que está pasando ahora está llevando a un entorno de mucha desconfianza, sobre todo entre bancos y Ujú. entre modelos de liquidez. Esta Ujú. desconfianza lo que exige, como un modelo típico repo, es que yo para darte el dinero te exijo mucho más colateral. Es un modelo repo, por ejemplo, antes del 2008, cuando hubo una crisis, había problemas de colateral. Se dieron cuenta que aquello que ellos intuían que era colateral no era de calidad y estaba por los suelos. Desde el 2008 se creó la figura del repo, el repo inverso. Esto es Ujú. un modelo de préstamo que yo te presto, por ejemplo, 90 y tú me das de colateral equivalente a 100. Siempre estás sobrecolateralizado. Siempre tengo yo más de garantías de lo que te presto. Ujú. Esto, como la desconfianza está en aumento y el dólar está menguando en el sistema, cada vez se exige un colateral de mayor calidad. Este, de por sí, siempre ha sido la deuda americana, es el colateral de mayor calidad. Este está menguando en el sistema. Por eso estamos viendo ventas. Después hablaremos, si quieres, de la dolarización. Sí. Estamos viendo ventas de China, de Japón. No, no, porque se van a cargar el dólar. No, no, no. Necesitan dólares. Por eso se están deshaciendo. Porque en el sistema se está secando. Y si se seca, tienes un problema que si tienes los tipos altos y el sistema se seca, es cuando entra en deflación. Se empieza a Claro. destruir el dinero. Y el sistema económico actual, nos guste o no, solo crece hacia adelante, aumentando deuda y crece hacia adelante. Si tú destruyes el dinero, rompes la rueda. Entonces solo te quedan dos formas. O inyectas o no inyecto, pero bajo por completo los tipos para dar facilidad otra vez a circular este colateral. Si no hago Ujú. ninguna de las dos cosas, tienes un problema gordo, que es la destrucción del dinero. Entonces ahí
Empezarías, por ejemplo, con algún default de algún país, ese país deja de pagar a otro y eso es una rueda que no la paras. Y solo la paras inyectando, pero a un nivel espectacular. Eso o una bajada en vertical de tipos de interés. Solo tienes esas dos salidas. Por lo que se está viendo en los mercados de liquidez y de colateral. Y eso es el camino que vamos, ¿eh? Hablamos de que si este dinero sigue destruyéndose, ¿podríamos entrar en una estanflación? Sí, sí, sí. Sí, Sí, sí. ¿verdad? Un modelo de crecimiento nulo o mínimo y una inflación decreciente. Pero aparte de esta inflación, puede ser que estemos en esta inflación sin estar en deflación. Si juntas las dos cosas ya, entonces apaga y vámonos. Por eso Sí, es una el, espiral destructiva. el miedo más grande que tiene un banco central es destrucción de dinero. O sea, una deflación es dañina a niveles épicos y sobre todo para el tipo de modelo económico que tiene ahora mismo lo que es el sistema económico mundial. Correcto. Hablabas de el interés que tiene ahora mismo China, por ejemplo, en dólares. Es decir, muchos estamos hablando, yo incluido, ¿vale? De la desdolarización a nivel internacional. Cómo está bajando el dólar con dos cosas, hay que separarlas. Uno como moneda de reserva mundial, otra como moneda de intercambio comercial a nivel internacional, ¿no? Y sí es verdad que este fenómeno está sucediendo, todavía falta mucho desde mi punto de vista, pero la tendencia está sucediendo. ¿Qué opinión tienes tú sobre la desdolarización y qué papel tiene China en estas reservas escasas, en lo que tú dices, esa necesidad de dólares? Asia, BRICS, etcétera. Vale, ahora realmente sí, lo que dices tú, ahora hay dos narrativas estos días, que si el famoso techo de deuda de Estados Unidos Sí, o claro. que el dólar tiene los días contados. Se habla, como comentas tú, se habla de que China se está deshaciendo de la deuda americana y que esto amenaza al dólar. Lo que realmente está haciendo China o Japón, por ejemplo, es liquidar ese colateral en forma de deuda para adquirir dólares, porque hay ausencia de dólares. Y ahí está el problema. El que otros países estén negociando compras y ventas de petróleo, por ejemplo, en yuanes, no son para apartar al dólar como reserva mundial. Esos son realmente acuerdos bilaterales de compra de petróleo en otra moneda porque hay problemas, hay ausencias de dólares. Ya hemos visto algún país que ha hecho crash, no sé si fuera Irak, por ausencia de dólares. Argentina este fin de semana frenó las transacciones por ausencia de dólares. El problema en el sistema es que faltan dólares. Y ese es el sistema que está, porque todo el sistema está endeudado en dólares. Casi todos los acuerdos comerciales son en dólares. Y este esquema Ponzi no se puede deshacer así como así, sin tener graves consecuencias. Aparte, nos fijamos porque estadísticamente tenemos números de la parte del dólar que controla la Fed. Pero hay un sistema paralelo, que es el sistema que se crea en el sistema euro-dólar, que crea más dólares que el propio sistema que crea la Fed. De hecho, crea el 75 o el 80% de los dólares en circulación, lo crea ese sistema paralelo a la Fed. Por lo tanto, la Fed no tiene tampoco el control total de esos dólares. Y ese sistema de 75% es el que está dando liquidez y fluidez a colaterales, a acuerdos, porque si se dejan de prestar entre dos partes, en este caso bancarios, bancos, lo que sea, la moneda con la que se rige la deuda mundial, entramos en una espiral de destrucción de dinero y es brutal. Entonces dicen, claro, esto lo está haciendo China porque el yuan quiere coger ese papel de reserva mundial. Para que una divisa tenga el papel de reserva mundial, tiene que tener ciertas características. Y veremos que ni mucho menos, prácticamente no cumple casi ninguna. Lo único que cumple es que tiene que ser utilizada de forma generalizada. Sí, el yuan es aceptado. Estamos viendo cómo está comerciando bien con Rusia, con India, con ciertos países. Está aceptada. O sea, por propios Estados Unidos acepta el yuan. Vale. Después, aquí empiezan los problemas. Tiene que tener un mercado de bonos amplio y líquido. Mercado de deuda. La deuda es lo que es el cimiento de toda la estructura financiera. Realmente lo que manda la bolsa, lo que manda que algo se mantenga estable y más o menos fiable son los bonos, la deuda. Si la deuda americana se tambalea, la renta variable se tambalea al doble. O sea, es lo que afianza. Y el mercado de bonos que depende del yuan que tiene China no tiene la profundidad, ni los activos, ni la liquidez, ni por asomo de la que tiene el dólar. Con lo cual ahí ya tiene un trabajo bastante, y esto no es cosa de años, esto se tarda tiempo. Después, tienes que aceptar tener déficits gigantescos. Si tu moneda como reserva mundial no tiene déficit, tú no puedes inundar dólares el mundo para que se comercialice en deuda. El yuan no le interesa el déficit por el modelo industrial que tiene China, no tanto de servicios. Con tanto, por el modelo de crecimiento que tiene China, lo que le interesa es no ser deficitaria. Por lo tanto, ya tiene otro problema, si quiere ser reserva mundial. De ahí que quizás que tenga la idea de crear una moneda con la cesta de los BRICS que no tenga nada que ver con el yuan, pueda, entre comillas, manipularla, pero no le obligue a tener estas condiciones a su moneda. También otra, no puede, por ejemplo, tener controles de capital.
hace no mucho vimos como algún alto directivo, no sé si era americano o chino, quiso hacer ciertos movimientos de gran cantidad de yuanes hacia afuera de Estados Unidos y se los bloquearon. Eso no puedes permitirlo. No puedes tener un control de capital como Reserva Mundial, porque lo que provocas es una falta de confianza y la gente tiene que confiar en esa moneda Reserva Mundial. Y por último, la tasa, esto es algo importante, de divisa tiene que poderse mover, tiene que ser libre. Y el yuan no es tan exagerado como Japón, pero suele estar bastante controlada y fija. Con lo cual vemos que tiene muchos inputs que no cumple para poder ser Reserva Mundial. Tiene que cambiar todo eso para poder empezar a quitarle terreno al dólar. Que esté ganando el yuan parte de ese pastel de intercambios comerciales, sí, es posible, pero que de ahí pase a ser una reserva mundial o una desdolarización a nivel mundial cuando la deuda se basa únicamente, prácticamente en dólares, es prácticamente inviable y no sé ni si en mi caso lo llegaré a ver. Así que imagínate el tiempo que puede pasar. Ok, o sea, no solo no puede, a ver, teóricamente, en base a estos puntos, llegar a ser pronto, a corto plazo al menos, o medio plazo, moneda de reserva mundial, sino que puede que no lo sea en el largo plazo. El otro día estaba viendo cuál es el dominio del dólar como moneda de reserva mundial. Y nada, hablamos de que es 20 veces más alto el del dólar que el del yuan. Si bien es cierto, lo comentaba contigo también antes, que se ha perdido casi un 19% en este dominio de reserva mundial cuando el yuan o el yen han aumentado un 3%. Aún así la diferencia es aplastante, ¿no? El dólar sigue siendo casi la mitad de la reserva mundial del mundo cuando el conjunto de todas las otras monedas es la otra mitad. Muy bien, mi estimado John, muy interesante. Por tanto, nos hablabas antes del eurodólar. ¿Puedes explicar un poco más cómo funciona? Del otro sistema eurodólar. Mira, Sí. por ejemplo, que comentas tú de estos porcentajes que ha perdido parte del pastel de la Reserva Mundial, estamos hablando de que son los balances que controla la Fed, no lo otro. Y lo otro realmente Claro. es lo gordo. Este sistema eurodólar se forjó a raíz de que cuando el dólar tenía ciertos controles precisamente para que no se descantillara mucho el tema de los balances, bancos paralelamente empezaron a comerciar, esto te estoy hablando de hace años, empezaron entre ellos a prestarse dinero. Es esa forma de reajustar balance. Tú a veces tienes una sede en Estados Unidos y tú puedes tener tu banco con otra sede en otro país fuera de Estados Unidos. Entonces tú tienes ciertas limitaciones, ya sea por flujo de caja, por reserva fraccionaria, lo que sea. Pues se empezó a hacer la triquiñuela de que se enviaban dinero a otras sucursales y ahí se volvían a prestar. Entonces esos movimientos generaban dinero porque el dinero realmente no se crea así por así, se crea normalmente de deuda. Cuando tú vas a un banco a pedir, por ejemplo, una hipoteca, la creación de la hipoteca es la generación, es como se crea el dinero. Entonces, cuando se creaba más y más deuda, se generaba más y más dinero. Y ese más y más dinero era ese dólar que se utilizaba como colateral para muchas operaciones. De hecho, en Forex se estima que hay trillones y trillones de dólares por ahí flotando en modo colateral, que no sabemos algún día qué pasará con eso, y es lo que se utiliza para hacer intercambios o para pedir prestado para ciertos balances de bancos. Entonces, ese sistema es el que no está controlado y es el que muchas veces da miedo, porque precisamente siempre antes o previo a muchas crisis, el futuro del eurodólar, que es el que controla la previsión de esos balances que nadie sabe cuántos son, suele caer. Pues ahora últimamente llevamos ya unas semanas donde está cayendo bastante. Ya es indicativo de que hay problemas cuando cae, de que hay ausencia de liquidez, hay ausencia de colateral. Y esa tensión en el sistema del eurodólar provoca que tengamos problemas serios. Por eso veo difícil que la Fed no pueda escoger uno de esos dos caminos. Porque lo peor que puede pasar en un sistema es que se seque, se quede sin colateral. Porque entonces se deja de prestar, se deja de confiar y entonces empiezan los problemas, porque empiezan los impagos. ¿Y cómo se destruye el dinero? O no generas deuda o impagas. Y si se generan los dos a la vez, entonces esto es un problema serio. Hablaba el otro día con Héctor Chamizo en el canal que la FED está entre susto o muerte. Sí. Porque ya no puede hacer lo lógico que haría, ¿no? Subo tasas de interés, la bajo. No, ahora es una mezcla. Ahora venga, bajo tasas de interés pero no inyecto liquidez al mercado. O viceversa. Está muy extraño todo. Tiene que ir jugando. Claro, tiene que ir jugando. Ante todo lo que está sucediendo... Hombre, se ve claro que si una cesta de monedas del BRICS sí podría hacerle bastante daño al dólar en la próxima década como moneda de reserva mundial, ¿no? O sea, bueno, creo yo que más que el BRICS, más que quiere sustituir al dólar, lo que quiere es
tener una moneda precisamente que no tenga problemas de liquidez. Claro. Que ante una comercialización, por eso están haciendo compras en otras monedas, porque están encontrando que el dólar, por eso China está vendiendo bono, Ujú. Japón está vendiendo porque quieren dólares, porque sin dólares no pueden comercializar las materias primas que se comercializan en dólares. Claro. Por eso creo yo que quieren crear esa cesta, aparte de quieren dar pues seguramente el respaldo del oro y ciertas materias primas, para Ujú. tener un plan B de decir, bueno, si yo te quiero comprar X cantidad de petróleo y ahora mismo no tengo dólares y no me quiero deshacer de posiciones de bonos porque a lo mejor las tengo en pérdidas o el motivo que sea, tengo un plan B que será aceptado porque está respaldado por ciertos países, ciertas materias primas, como un plan B. Pero eso no quiere decir que eso pase a ser reserva mundial. Pero sí que tendrán una alternativa que a día de hoy seguramente no existe o no hay Claro. esa confianza de decir, bueno, sí, tú eres China, pero yo sí soy Irak y te quiero comprar, es otro problema. Entonces, más que alternativa, que no tanto como reserva mundial. También poderse saltar las limitaciones, ¿no? Esa es Que, otra que se también. imponen con el dólar. Tienes un 2 por 1. Uno por si Correcto. no tengo reservas, empezamos a usar otra, ¿no? Que es como una opción B. Y dos, si me haces más sanciones, ya tenemos esta nueva con este nuevo sistema de pagos que no es SWIFT, etcétera, como los que están probando entre los distintos países asiáticos, en Oriente Correcto. Medio, etcétera, ¿no? Sería uno. ¿Cómo lo enlazas con las CBDCs? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, las CBDCs. Yo a veces tengo quizás una opinión un poco contraria y a favor. Yo estoy a favor del fiat, pero porque sé por qué quiero usar el fiat. Pero en cambio estoy Ujú. en contra de la CBDC por si llega a ese punto de control que me impida comprar los activos que yo quiera. Sí que es verdad que la CBDC mejorará ciertos aspectos que el fiat ahora mismo carece, que es como transacciones los 7 días de la semana. Ahora con el fiat solo puedes de lunes a viernes, ciertos Ujú. horarios, suele tardar X días, los costes suelen ser muy altos. Todo esto en principio con las CBDCs se soluciona, ya que las CBDCs a través de bóvedas tokenizadas sobre todo, lo que va a permitir es que pongas disponer inmediatamente tanto de los pagos como de los cobros al momento, cosa que ahora, por ejemplo, en una transacción típica en Forex, se estipula con un vencimiento o un tiempo de un T+2, un T+2 que se llama en tema financiero, Sí. que es que yo ejecuto una compra al contado de hoy, pero no se ejecuta hasta de aquí 2 días. Es una demora bastante grande, ¿no? O sea, no puedo SEO el activo hasta de aquí 2 días. Eso con las CBDCs se soluciona. ¿Cuál es el problema de las CBDCs? El control. Pero bueno, que actualmente, por ejemplo, el FIA ya tiene control. Tú eres una persona que no tienes familiar y mueres y tu dinero está en el banco y a partir de X meses o X años, no sé cómo es el tiempo, el banco puede disponer de esos activos porque tú no respondes a su petición. Por lo tanto, también tiene caducidad. Lo único que no es muy habitual. El problema de CBC es que quieran realmente imponer un control. En caducidad, a mí personalmente, ahora te explicaré el porqué, me da absolutamente igual, pero lo que sí me molestaría es el que me digan dónde puedo gastarlo y dónde no. Ahí sí que me molestaría, porque yo precisamente el fiat, y ahora voy al principio, yo el fiat lo veo necesario y muy útil porque es una herramienta perfecta, está ampliamente aceptada bueno, hablamos, por ejemplo, del caso del dólar, aceptada en todo el mundo, donde vayas te aceptan dólares. La liquidez es infinita porque no es dinero, es deuda. ¿Y cómo es deuda? Con el colateral más valioso del mundo, eso te lo acepta todo el mundo. 3, tiene un valor divisible, bueno, único, medible, todo. Lo cumple todo. Entonces para mí, es una herramienta perfecta como transferencias, como pago del día a día, como pago de impuestos, etcétera. Es perfecta. Y yo después con ese fiat, el excedente lo puedo destinar a mis inversiones, donde sí puedo ir a activos donde yo creo que van a tener una revalorización, sea renta variable, o van a tener van a preservar el valor, ya sea oro, Bitcoin, lo que sea. Pero el problema está cuando tú trabajas con fiat como un activo financiero con la mentalidad de que eso mantiene el valor. El problema está que el fiat, su naturaleza, no es mantener el valor. Su naturaleza es ser un dinero de intercambio que nació para mejorar esas características que tenía el oro, que tenía el problema de que era bastante pesado mover, quizás no se podía partir en las porciones que hacía falta, etcétera. Ujú. Por eso salió el fiat. El problema del fiat es que se descantilló cuando se desvinculó del oro y Claro. empezó a inflacionarse de manera loca. Pero bueno, yo lo digo, si tú realmente el fiat lo tienes por lo que es, por lo que está realmente creado, que es para transaccionar, la compra de activos, compra de bienes, pero no ahorras, no acumulas en fiat, a mí qué más me da si caduca, qué más me da si pierde valor, me da igual. Yo el fiat lo tengo para el día a día y todo lo excedente lo destino a mi cartera, que es, hago un cambio de naturaleza de activo y lo paso a otro tipo de activo que quizás ya no tiene inflación, quizás ya gana valor, quizás, etcétera. Por tanto, por eso yo el fiat lo veo como el centro, la piedra angular de todo tipo de inversiones, porque es el vehículo perfecto, porque eso sí que te lo Ujú. aceptan a todos lados, para crearte una buena economía familiar, empresarial, gestora, lo que sea. El tema está en las CBDCs. A mí lo único que me molesta de las CBDCs es si me llegan a controlar y decir, no, este dinero que tienes aquí en fiat o en CBDCs, no puedes invertirlo en Bitcoin.
O no, o puedes invertir un 10%. Eso sí que me molestaría. Pero el tema de que caduque me da igual, porque lo correcto es realmente tener lo mínimo indispensable en fiat para pasar el día a día, o para pasar el mes, o para tener un colchón financiero para un imprevisto. Pero todo lo que exceda ahí, el problema es la falta de cultura financiera. No tienes que tenerlo en fiat, porque su naturaleza no es de mantener valor, y si te lo van a hacer caducar, pues qué más motivo que transformarlo a otro tipo de activo. Por eso yo creo que el único problema que hay que evitar de las CBDCs y donde quizás sí que habrá que luchar, intentar que no nos lo impongan, es que puedan medirte o puedan marcarte unos límites de dónde invertirlo. Pero si esos límites no se marcan, para mí todo lo demás es que me da igual, me da igual. Al revés, me agilizan el poder comprar y vender o transaccionar en sábado y domingo, cosa que ahora no se podía. Pero si ya digo, si no me controlan dónde comprar, para mí CBDC será lo mismo que fiat, porque yo soy consciente, yo en mi caso, tengo claro que el fiat es para lo que es. No voy a acumular valor, no voy a acumular reservas en fiat, por lo tanto me da igual si se devalúa un 7% anual, un 10%, me da igual, porque lo voy a tener lo mínimo indispensable para hacer las compras del día y para lo que te he dicho, para subsistir el colchón financiero. Todo lo demás, tienes que tener una cultura financiera adecuada para saber dónde invertirlo y por tanto te tiene que dar igual lo que haga el fiat. Muy interesante esta postura, la cual es que tecnológicamente una CBDC es mejor para lo que es el fiat, que es para hacer pagos, y en lo que tenemos que, como humanidad, estar enfocados es en que no nos pongan mecanismos de control innecesarios del uso de estas CBDCs, ¿no? O sea, como que pueden agilizar la economía, pero también tienen la particularidad de poder reventarnos con esta CBDC, poder quitarnos la privacidad, el control, saber qué compramos, o lo que veía el otro día, los créditos de consumo de carne porque has sacado demasiado CO2. Si tienes un coche de gasolina todavía y vas a echar gasolina, que te digan tus créditos de gasolina se han acabado igual por el CO2, eso es lo que a mí me causa como más... Y eso es lo peor. Ahí Claro, es donde habrá que estar al tanto, porque si nos la cuelan por ahí, eso es lo malo. Pero todo lo demás, para mí no. Correcto. ¿Qué opinas de Bitcoin como reserva de valor entonces? Vale, pues mira, Bitcoin, yo considero que hay un Bitcoin antes de 2022 y un Bitcoin después de 2022. El tema está que Bitcoin en 2022 sufrió bastante porque estaba considerado por aquel entonces como un activo monetario y como tal, pues actúa con una relación negativa con los tipos de interés. Por tanto, si hay subida de tipos de interés, sí, todo lo que es efectivo en activos monetarios tiende a moverse y a huir hacia activos de renta fija que suelen conservar o suelen dar más rendimiento en tipos de subida, en momentos de subida de tipos, como pasó el año pasado. Ese fue un motivo. El otro motivo también es que está considerado, o estaba considerado en 2022, ahora también, pero bueno, en menor medida, como un activo especulativo, activo tecnológico. Y el tema está que estos activos tecnológicos, como van con coeficiente de caja a largo plazo, les afecta bastante negativamente a subida de tipos. Entonces, vimos un Bitcoin sufriendo 2022, igual como muchas tecnológicas. ¿Qué ha pasado este 2023? Pues bueno, los inversores han empezado a descontar que la Fed debe dejar de subir tipos y empezar a bajarlo por X motivos, ¿vale? A esto le sumamos que en marzo empezó a petar toda la crisis bancaria, ¿vale? Dijimos, vale, entonces vimos cómo empezaba, aparte de añadirse un sentimiento de que posiblemente bajaran tipos, cosa buena para un activo tecnológico, vimos cómo empezó a crecer la desconfianza por primera vez quizás en el primer mundo, porque sí que es verdad que en África y en Sudamérica tienen más arraigado el problema de diario que tienen con sus monedas, y en cambio aquí en Europa y en América como que siempre confiamos mucho en nuestras monedas. Y ahora estamos empezando a ver peligrar nuestros depósitos en bancario, en el banco. Y es cuando empezó a hacer un cambio de chip, sobre todo en la mentalidad de decir, ay, quizás tengo que mover mi dinero porque quizás no está del todo tan seguro. Esta pérdida de confianza en el sistema bancario, sumado a estas expectativas de aumento de tasas, hicieron que Bitcoin aumentara un 100% este 2023. Entonces, yo a corto plazo, sí que es verdad que si no veo que el crédito se expanda, o sea, que no haya inyecciones de liquidez auténticas, o sea, un QE, como Dios manda, no veo a Bitcoin subiendo. Más que nada veo un Bitcoin lateral ligeramente bajista. Porque estamos entrando en un proceso, lo que contabas antes, un proceso de deflación, de destrucción de dinero. Y si esto no se evita, será difícil crear porque se van a empezar a realizar impagos y fallos en la deuda. Entonces, si esto no crea dinero, sino que lo destruye, difícilmente veamos una entrada como para llevar un Bitcoin a all-time high. Entonces, yo a corto plazo veo que quizás difícilmente veamos un nuevo mínimo, pero sí que por este sentimiento de que el dinero que ha entrado ahora es más para protección que no tanto como para especulación, como pasaba antes de 2022, por eso separa mucho el Bitcoin de antes al de después, pero raramente lo veo haciendo all-time high si no hay un cambio de chip por parte de la Fed, que diga, volvemos a tirar el balón hacia adelante, volvemos a hacer un QE, a expandir, o bajo, lo que hemos comentado antes, los dos caminos, Sí, o bajo pero por no completo inyecto.
los tipos de interés, con lo cual vuelvo a dar aire a este vertiente tecnológica de Bitcoin, con lo cual también vuelvo a insuflar. Si no hace ninguno de estos dos pasos, que yo creo que son los únicos que le queda por hacer porque no hay alternativa, visto cómo está el tema de liquidez, no vería Bitcoin subiendo. Hasta entonces, pues lo que está haciendo ahora. 30-32, lateral y seguramente un tramo bajista, pero moviéndose dentro de estas zonas. La verdad es que está muy difícil ahora mismo pronosticarlo, ¿vale? Estoy de acuerdo contigo porque yo creo que la Reserva Federal tiene como principal objetivo controlar la inflación. Ante todas las cosas y ante todo y ante la crisis de liquidez, cualquier cosa intentar salvar por detrás, con liquidez por detrás, pero no creo que vaya a iniciar una QE. ¿Tú lo crees? No creo, pero sí que creo que vamos a un mundo económico con una inflación persistente al 3-4%. Sí, claro, mínimo. Sí, y esto seguramente provoque que se reajusten un poco todos los sectores. De hecho, estimaciones, valoraciones PER en la renta variable, todo esto deberán ajustarse. Entonces, claro, si finalmente los bancos centrales, como aquí dice, tiran la toalla y asumen que ese porcentaje del 2% de target de inflación no es coherente, es real, sí, claro. no es real, y lo suben al 3-4, eso permitiría también darles el margen de no tener que subir tipos tan altos. Entonces, claro, entonces eso nos lleva a un escenario lateral bajista y un escenario donde seguramente convivamos con tipos de reales negativos durante más tiempo. Y eso favorece activos como oro y como Bitcoin. Entonces, claro, ese ya es otro escenario que también favorece más. Yo creo que donde habrá que fijarse son meses, es curioso, pero son meses importantes, es marzo y septiembre. Son meses donde suelen pasar cositas. Entonces, este marzo ya vimos, por ejemplo, si tiramos un poco de hemeroteca, vimos cómo caía Bernstein en la crisis de 2008, vimos cómo cayó Silicon Valley Bank este marzo, también pasó en marzo de 2020 lo del COVID. De hecho, ese mismo 2020, antes de que pasara lo del COVID, el mercado de bonos se quedó sin liquidez. Se pasó similar a lo que está pasando ahora. Perfecto. El MOVE se disparó y nunca se había visto nada igual. Por eso se solucionó inyectando dinero de una manera brutal que lo que estamos pagando ahora. Eso pasó en marzo. Pero si te fijas en septiembre también, vimos la caída de Lehman Brothers en 2008 y también en el año pasado vimos el problema con las pensiones del Reino Unido, también por un problema de colateral de liquidez. Y es que son meses que coinciden, que son trimestrales. En trimestrales pues tenemos 4 durante el año, pero concretamente esos dos son cierres trimestrales donde se hace el rebalanceo justamente de quién da y quién no da liquidez, sobre todo por los dealers, los principales dealers de liquidez. Entonces, esos meses cuando más se tensiona la cosa. Por lo tanto, yo estaría muy atento de lo que pasa este septiembre. Porque en Estados Unidos, por eso decimos que las condiciones financieras están endureciendo y los problemas de liquidez van en aumento, porque me parece el otro día leí un informe que el 70% de los créditos ya se están otorgando de empresas no bancarias, lo que se conoce como el shadow bank, que tampoco hay un control y tampoco se le exige lo que se le exige a la banca. Estos son empresas como seguros, fondos de pensiones, fondos de cobertura, fondos de crédito. Por lo cual, si vamos a un sistema deflacionario y este 70% que está manteniendo un poco la economía no cumple los estándares de seguridad que tienen los bancos, esto es un problema cuando el sistema económico actual está montado para tirar adelante en un sistema inflacionario. Si entramos en el sistema deflacionario, el problema aquí es bastante gordo. Por eso te digo que cuidado, porque yo creo que vamos a un sistema de una inflación persistente con tipos reales negativos, porque tampoco pueden llegar a collar mucho por el problema latente, que creo yo que sean conscientes que tienen ahí, sobre todo en la banca en la sombra y en el famoso sistema eurodólar que está totalmente apartado de la Fed. ¿Y cuál es la solución para el ser humano normal que está en su casa viendo esto? Justo lo que hemos comentado hace un momento, ser consciente de que la moneda que tenemos el día a día es necesaria y útil para pagar todo tipo de impuestos, para pagar nuestro día a día las compras y tal. Pero todo el excedente de ahí hay que tener un poco... Yo siempre lo digo, estamos toda una vida trabajando 8, 10, 12 horas diarias para ganar dinero y no dedicamos ni un solo minuto en formarnos para saber qué hacer con ese dinero, cómo cuidar ese dinero. No te digo ya que ganes dinero, pero por lo menos mantén el valor. Entonces, ser conscientes que todo lo que sea depositar en dinero fiat, que su naturaleza es perder y perder valor por la inflación, lo que habría que hacer es intentar moverse, intentar perder ese miedo, intentar empezar a invertir en activos que por el ciclo económico suelen mantener ese valor. Hablamos de activos como el oro, las commodities, renta fija. Vale que es que la inflación está al 7% y los letras del tesoro me dan un 3, me dan un 4. Es igual, pero ya te está dando algo más que en un 0% de la cuenta. No tengas toda la exposición de la cuenta en fiat. Entonces yo lo que diría a alguien es, mira, ten un colchón financiero en la cuenta, pues siempre tienes que tener un colchón por si te peta el coche, te peta la nevera, te peta cualquier cosa. Y a partir de ahí, fórmate un poco y empieza a ver que hay diferentes activos
No tienes que ir a parar al depósito bancario del banco que te da un 1% y estás expuesto por 2 a fiat, con lo cual sigues con el mismo problema, tanto de inflación como de baja exposición, sino que muévete, ves activos, ves a vehículos de inversiones, desde fondos indexados, desde renta variable. Ahora mismo, el hecho de que el dólar esté bajo favorece a las empresas grandes del SP500, pero cuando el dólar empieza a subir, favorece a las empresas pequeñas que exportan dentro del país. Hay empresas de media y baja capitalización en el Russell 2000 que están muy castigadas. Pues también puedes tener una pequeña exposición a renta variable. También exposición a renta fija, a oro, tanto físico como digital, ETF, Bitcoin. Hay muchos activos que pueden hacerlo muy bien frente a una situación que comentas tú, que hemos hablado, de inflación alta con tipos reales negativos. Hay muchos activos que luchan bien contra esa inflación. Con el hecho de que consigas salvar y preservar el valor, ya es una victoria. Lo que no debes hacer es conformarte y decir, no, yo me quedo en un depósito del 1% o con el dinero en fiat porque a mí me gusta ver la cuenta y estoy más tranquilo. El problema está ahí. Por eso el problema del fiat no es la pérdida de valor. El problema del fiat es no saber por lo que está hecho y trabajar a consecuencia de ello. Lo que hay que hacer entonces es buscar la rentabilidad. O sea, el fiat es para pagar en el día a día. Paga la compra, paga la casa. No metas más que eso porque encima vas a pagar más impuestos, ¿no? Lo demás, invertirlo, reinvertirlo, sacarle otros activos, Bitcoin, oro, renta variable, renta fija, un basket. Correcto. Al final del día... Es que el hecho de dejarlo en la cuenta es una decisión económica. Si tú decides, no, yo no quiero problemas, lo dejo en la cuenta, es una decisión. Después, si pasa una quita, pasa un problema con tu banco, pasa un problema de cualquiera X, tú tomaste esa decisión. Correcto. Pues, infórmate un poco, no cuesta mucho saber qué activos hay o ir a un gestor activo. Hay muchas variantes que permiten que puedas defenderte ante estas situaciones en lugar de quedarte cruzado y exponerte 100% a un fiat que sabemos cómo funciona. Correcto. Por último, S&P 500, 4.130 aproximadamente. ¿Qué crees que es lo que pueda suceder? Vienen los datos de las tecnológicas ahora. ¿Cuál es tu opinión? Sí, de momento hemos visto los datos están apareciendo y son mejores dentro de lo malo que se esperaban. O sea, son malos, son mejores de lo que se esperaban. Pero sí que es verdad que veo un mercado bastante flojo. De hecho, hoy leía informes de que hay ciertos empresarios de altas empresas que están empezando a deshacer posiciones. Correcto. Y justo hicieron lo mismo antes de época de COVID y otras crisis que tuvimos anteriormente. Estamos viendo cómo se están deshaciendo, sobre todo los insiders, están deshaciendo posiciones. Con lo cual me gustaría ver un SP500 rompiendo la zona de 4.300. Yo me espero, igual como comentaba un BTC Ethereum y compañía, ver un mercado lateral bajista durante un largo periodo de tiempo, sobre todo de cara a septiembre. Yo me espero de aquí a septiembre un mercado lateral bajista. ¿Qué quiere decir? Que SP500 entre la zona de 3.600 y 4.300, sí, es una zona amplia, pero llevamos un año ahí. Por tanto, no veo motivos para salir de ahí dentro. No veo motivos tampoco como para romper por debajo. Si no pasa que entramos en una deflación clara y la Fed se queda con los brazos cruzados, entonces tenemos un problema. Y dos, tampoco veo una rotura por arriba, tal como está la situación económica. Y más cuando los datos, en principio, tampoco me fiaría mucho de los datos que está mostrando China, que en principio son buenos, pero tampoco me fiaría mucho. Ni los últimos PMI de Estados Unidos, que son buenos, pero tampoco me fiaría mucho. Por lo tanto, yo espero un rango lateral bajista muy prolongado hasta septiembre, donde veamos seguramente un repunte de alguna tensión tanto en bancos como en liquidez de sectores financieros y ahí tengamos un susto. Espero que de ahí a septiembre la Fed se muestre más clara y decida qué camino tomar. Entonces, según qué camino tomar, tanto si baja los tipos en modo rayo, como si inyecta liquidez, ahí es otro escenario. Si a mí me estás inyectando liquidez, chutas el balón hacia adelante. El problema lo tendremos en 2025-2026. Pero de aquí a ese momento, entonces habrá muchos activos que estarán muy interesantes para invertir. Claro. Si por contra bajas tipos de interés, me estás potenciando tecnológicas, entonces también me estás dando otra visión. Entonces, a deuda, por ejemplo, a deuda fija a corto plazo puedes sacar muy buenos rendimientos y después pivotar. Pero yo creo que dentro de ese escenario, un lateral rango a largo plazo hasta septiembre, en SP, entre 3.600 y 4.300, no creo que rompa ni por arriba ni por abajo. Y en ese rango, pues ir jugando con el... Sí, intradía. Sí, el intradía para los más agresivos y si no, el más conservador a la espera de que la Fed decida hacer un movimiento. Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Pues John, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Tus redes sociales, ¿cuáles son? Dilas aquí, las pongo también en la descripción.
El canal de YouTube, John Economist, el Twitter, John Economist y Instagram, John Economist. Ya está, No hay- bastante no hay difícil. fallo. De cualquier modo, os lo dejo a todos abajo en la descripción. Pues John, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer, como siempre. Muchísimos los datos que nos has soltado hoy. Vamos a verte por aquí más a menudo. Me gustaría mucho. Y pues nada, muchas gracias. Gracias a todos. Dale a like si te ha gustado este vídeo. Suscríbete si no lo estás. Dale a la campana para enterarte de todas las notificaciones. Coméntanos, ¿tú qué opinas de lo que está pasando? ¿Qué opinas de lo de China? De la desdolarización. ¿Tú crees que es algo que vaya a suceder ya? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Ponlo en los comentarios. Pues nada, con esto me despido. Gracias, John. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Un vídeo más. Que tengáis un absolutamente impresionante y maravilloso día. Que cumpláis todos vuestros sueños. Y nos vemos en el siguiente episodio de No te creas nada. Un abrazo. Un abrazo.